Buenos días. Continuamos con las clases a distancia y por la emergencia que tenemos del COVID-19, ¿sí? de la materia de sistemas eléctricos lineales 1, ¿sí? De la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es el principio de linealidad y superposición. Vamos a ver que en un elemento lineal por excelencia es el resistor o la resistencia, a donde cumple el principio de superposición. Un sistema lineal es aquel que cumple el principio de superposición. Y nosotros vamos a tener que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente que circula a través de ella. ¿A dónde? Que queda claro. Por convención pasiva de signos, el nodo por donde entra la corriente va a marcar positivo el voltaje en esa resistencia, ¿sí? Una fuente lineal, también una fuente lineal, una ya sea independiente o dependiente, ¿sí? Todas las fuentes dependientes no cumplen el principio de superposición porque son elementos activos, ¿sí? Está claro. Entonces va a tener un voltaje independientemente de la corriente que se está entregando y una corriente o una fuente de corriente ideal va a entregar la cantidad de corriente que se necesita independientemente del voltaje entre los terminales. Lo que tenemos como fuente independiente lineal es aquella que solamente depende de una variable o de dos variables, ¿ya? Pero con la primera potencia, no aquellos que tienen la segunda o tercera potencia o que las variables por las cuales depende sea la multiplicación de las dos variables. Eso no es una fuente lineal y nosotros en este curso no lo vamos a estar trabajando, ¿sí? La consecuencia más importante de la linealidad es la superposición, es decir, un sistema es lineal si cumple el principio de superposición. Lo vamos a ver en este ejemplo. Nosotros tenemos una fuente de corriente I sub A y una fuente de corriente I sub B. Las dos son fuentes independientes de corriente. Tenemos el sistema, ya vimos exactamente cuál es el sistema. Ya sabemos perfectamente que las entradas son IA e I sub B y las salidas van a ser los voltajes en los nodos. Para este caso, nosotros tenemos tres mallas, tenemos tres nodos y el tercer nodo es el nodo de referencia. Por lo tanto, tenemos B sub 1, B sub 2 y el nodo de referencia. Estamos claros que el sistema lo compone la resistencia de 2 ohms, la resistencia de 5 ohms y la resistencia de 1 ohm. Ese es nuestro sistema. Las entradas son I sub A e I sub B. Por lo tanto, funciones de excitación, lo tenemos I sub A e I sub B, funciones de excitación y las funciones de respuesta o de salida. Si nosotros desarrollamos aquí, ¿sí?, nuestra ecuación de nodos, vamos a tener estas dos ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros reducimos o dividimos las fuentes de corriente en I sub AX e I sub BX y luego vamos a hacer un experimento donde pegamos I sub AY e I sub BY, nosotros vamos a tener un V1X y V2X. Y luego, cuando le excitemos con una fuente de corriente I sub AY, vamos a tener un voltaje V sub 1Y y V sub 2Y. ¿A dónde? I sub A, la fuente de corriente total, es igual a la sumatoria de corrientes de I sub AX e I sub AY, y V sub I sub B es igual a I sub BX más I sub BY. Es decir, si nosotros tenemos una fuente de corriente de 7 amperes, lo podemos dividir en dos experimentos donde tengamos una fuente de corriente de 4 amperes y luego una fuente de corriente de 3 amperes de esa forma. Si tenemos una fuente de corriente V I sub B de 8 amperes, podemos dividirlo en 4 y 4. I sub BX e I sub BY van a ser 4 amperes y 4 amperes. Por lo tanto, el resultado, que es lo que nos interesa, se suman las ecuaciones de los experimentos y exactamente vamos a tener lo mismo. El voltaje V sub 1 que depende de la fuente V sub 1X que depende de I sub AX e I sub BX y vamos a tener V sub 2X que depende de I sub AX e I sub BX más el voltaje V sub 1Y que depende de I sub AY e I sub BY y V sub 2Y que depende de I sub BAY e I sub BY. ¿Está claro? Por lo tanto, llegamos a exactamente lo mismo. Podemos dividir las fuentes o lo que vamos a trabajar es, en estos problemas, es el apagar una fuente y ver la corriente que resultan de ellos o los voltajes que resultan de ellos y luego apagamos la otra fuente y dejamos una encendida y de esa forma vamos a encontrar el resultado de esa fuente. La suma de las dos fuentes, la suma de las dos salidas
va a ser la salida total de las dos fuentes.